Caballero, ¿qué se cuenta? ¿Cómo está la cosa? Nada, este es un video que tenía pendiente hacer hacía muchísimo tiempo. No había tenido chance de editarlo. Y nada, quiero compartir con ustedes hoy cómo fue el trayecto mío y de Chanis hasta aquí, hasta Brasil. Nosotros tuvimos que coger 5 aviones. Nosotros nunca en la vida habíamos cogido un avión. Tuvimos que coger 5 aviones para llegar aquí a Curitiba. Tuvimos que coger un carro, tuvimos que coger una guagua de noche, de madrugada. Tuvimos que hacer varias cosas. Pero bueno, hoy les voy a compartir cómo fue que nosotros llegamos aquí a Curitiba. Nosotros salimos del aeropuerto internacional José Martí un martes en la noche. A las 9 de la noche teníamos que estar en el aeropuerto, ya que el vuelo salía a las 2 de la madrugada. Aunque realmente no tuvimos que esperar a las 2 de la madrugada, porque cuando pasaron listas estaban todos los pasajeros. Y bueno, pudimos salir alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche. Y salimos con destino a Venezuela. Esto es importante porque la mayoría de los cubanos viajan a Surinam o viajan a Guyana, que no les pide visa. Y nosotros no hicimos así. Nos salió muchísimo más económico sacar los pasajes para Venezuela, aunque tuvimos que aplicar a la visa de Venezuela. Pues sí, Venezuela le pide visa a los cubanos. Yo tampoco me lo creía cuando me lo dijeron, pero fue así. Los pasajes los sacamos a través de una agencia venezolana que nos había dado el contacto de una amistad de nosotros que estaba aquí en Curitiba, que está aquí en Curitiba, y fue quien nos guió paso a paso en todo el proceso, ¿no? Y bueno, la aerolínea que tomamos fue Estelar, una aerolínea que en la vida nuestra nunca habíamos escuchado esa aerolínea. Nosotros habíamos oído hablar de Conviasa, de Latam, pero de Estelar nunca en la vida habíamos oído hablar. Que nos llevó hasta Islas Margaritas. Tuvimos que hacer una escala en Islas Margaritas y ahí cogimos un segundo avión, que ese avión lo cogimos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, bien temprano. Y nada, cogimos el segundo avión, que ese avión ya sí nos llevó hasta la capital de Venezuela, hasta Caracas. Y entonces en Caracas cogimos el tercer avión, que fue hasta Puerto Ordaz. Eso fue a la mitad de Venezuela. En fin, como les comentaba, ahí cogimos el tercer avión que nos llevó hasta la mitad de Venezuela, a Puerto Ordaz. Ya esa no era Estelar, ya ese viaje fue con Conviasa, ese tercer avión fue con Conviasa, que ya era otra historia realmente. El avión ya era más grande y más bonito también en la vida real. En Puerto Ordaz nos recogió un matrimonio que nos llevó a almorzar y nos llevaron a un motel donde pasamos la noche y nos recogieron a las 4 de la mañana del día siguiente para dirigirnos para la frontera de Santa Elena y Pacaraima, no, la frontera de Venezuela y Brasil. Estamos hablando de un viaje de 600 kilómetros. Fueron 600 kilómetros que nosotros viajamos por esa mitad de Venezuela, ¿no?, que nos faltaba hasta que llegamos a la frontera. Y por supuesto, durante todo el viaje nos lo pasamos conversando con el chofer que nos llevó. Y fue bien triste. La situación de Venezuela es súper triste, principalmente porque el país es extremadamente rico en lo que son recursos, en los que no solamente en petróleo. La gente sabe que Venezuela es un país que es bien rico en petróleo, pero no solamente petróleo. Ellos tienen oro, tienen jade, tienen varios recursos, tienen muchos recursos valiosos, ¿no?, en el país. Y es muy triste porque es un país que está atravesando una situación económica desgarradora. Además de que el país está totalmente militarizado
tienen policía civil, tienen policía antidrogas, tienen policía de todos los colores, de todos los tipos que existen. Ellos tienen policía y nosotros durante todo ese recorrido que hicimos nos encontramos lo que ellos le llaman alcabala. La alcabala es un guardia, es como una posta con un guardia que hay que parar, el carro tiene que detenerse, tiene que bajar la ventanilla y demás. Tiene que, mostrarse el chofer de que está todo bien, está todo tranquilo. No obstante, a pesar de que tuvimos que atravesar, tuvimos que pasar por bastantes alcabalas de esas, para nosotros fue un paseo que esos 600 kilómetros se sintieron como si fuera un paseo turístico, realmente, porque tuvimos que atravesar por la Gran Sabana, que es un valle enorme, enorme, enorme que hay en Venezuela, y aprovechamos, nos tiramos algunas fotos. Nosotros estábamos con visa de turismo en Venezuela, entonces no es que estuviéramos haciendo un viaje para México a través de Nicaragua ni nada de eso, haciendo una travesía ni nada así. No fue nada así, estábamos moviéndonos con nuestra visa en el pasaporte, ¿no? Y fue un paseo más bien que se sintió turístico. Entonces finalmente llegamos ahí a la frontera de Brasil, Venezuela, y cruzamos. Entonces estábamos en Brasil, básicamente estábamos en Brasil, ahí mismo en la frontera pudimos cambiar algunos dólares y pudimos, de dólares para reales, ¿no? Y tomamos un taxi que nos llevó hasta Boavista. En Boavista tomamos un ómnibus, contactamos ya cuando estábamos llegando a la ciudad, pues no teníamos conexión durante el viaje, contactamos con una agencia de viajes que se llama Bitácoras. Ellos tenían un muchacho en Boavista que nos ayudó a conseguir el pasaje de ómnibus para llegar hasta Manaus, y en Manaus nos recibieron. Entonces pasamos en Manaus una noche, al día siguiente nos llevaron a tomar un avión que hacía escala en Guarulhos, en Sao Paulo, y después de Guarulhos finalmente pudimos llegar a Curitiba. Fueron 2 aviones más que tuvimos que tomar. Pero, por supuesto, ya estábamos en Manaus, ya estábamos en Brasil, salimos, comimos espetiños por primera vez, salimos a comer, a caminar un poco por ahí por Manaus. Conocimos una muchacha venezolana, Stephanie, que compartimos con ella habitación ahí cuando estuvimos en Manaus. Y bueno, por supuesto, teníamos que probar la comida, ¿no?, brasileña. Ya estábamos aquí ya. Y fue tremenda experiencia. Ya después de eso, fue tomar los 2 últimos aviones. Como les decía, fue uno hasta Guarulhos, hasta Sao Paulo, y el último que fue de Sao Paulo para Curitiba. Y ya finalmente estábamos aquí en Curitiba. Y nada, ese fue el trayecto que hicimos, ese fue el recorrido que hicimos para llegar hasta acá. Entonces, resumiendo, nosotros volamos desde La Habana hasta Islas Margaritas en Venezuela. De Islas Margaritas hasta Caracas. En Caracas tomamos un tercer avión que nos llevó hasta Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz tomamos un carro que nos llevó 600 kilómetros hasta la frontera de Santa Elena, Pacaraima. Ahí tomamos un taxi hasta Boavista. En Boavista tomamos un ómnibus que nos llevó hasta Manaus, y en Manaus tomamos los 2 últimos aviones, que fue uno hasta Guarulhos, Sao Paulo, y el último que fue desde Sao Paulo finalmente hasta Curitiba. Ese fue el recorrido que hicimos nosotros. En comparación con otras personas que hemos hablado con otras personas que han llegado hasta aquí a través de Surinam, a través de Guyana, pienso que nos salió bastante económico, y ahora te voy a decir los precios. Es extremadamente importante que tengas en consideración que los precios que te voy a decir a continuación son precios que están desactualizados, porque nosotros viajamos para aquí en febrero del 2024, hace más de un año que nosotros llegamos aquí, y los precios que te vas a encontrar en el mercado probablemente ahora no sean iguales, probablemente sea más caro también. Pero estos fueron los precios del viaje de nosotros desde La Habana hasta aquí, hasta Curitiba. Lo primero, ¿por qué escogimos Venezuela? La idea original de nosotros no había sido viajar a Venezuela, porque Venezuela le pide visa a Cuba, y entonces era un trámite que nosotros queríamos ahorrarnos, ¿no? Entonces las primeras opciones de nosotros habían sido Surinam o habían sido Guyana. Nosotros, la amistad que teníamos aquí en Curitiba nos aconsejó que hiciéramos el trámite, ¿no?, para solicitar la visa de Venezuela, porque nos decía que nos iba a salir muchísimo más económico. Como en efecto, fue muchísimo más económico para nosotros venir a través de Venezuela que a través de estos otros países. Porque pues a nosotros nos costó la ida y la vuelta, el pasaje de ida y vuelta para Venezuela, $450 cada uno.
Fueron $450 id y vuelta. Los pasajes que habíamos visto para Surinam, para Guyana, salían en $1,500, $1,600. No nos los podíamos permitir realmente, así que decidimos hacer todo el trámite para solicitar la visa a Venezuela y viajar a través de Venezuela. Entonces, la solicitud de la visa a Venezuela tiene un costo de $50. Fueron 50 míos y 50 de mi esposa, más $20 que tuvimos que pagar para que nos hicieran la reserva de hotel y la reserva del vuelo, porque era algo que necesitábamos a la hora de solicitar la visa para Venezuela. Es decir, en total fueron por ahí $120. De ahí, bueno, viajamos hasta Islas Margaritas, Islas Margaritas, Caracas, y en Caracas nos estaba esperando un hombre, nos estaba esperando un señor, que fue el que nos ayudó a gestionar el pasaje desde Caracas hasta Puerto Ordaz, en la mitad de Venezuela, que eso nos costó $340, fueron 170 míos, 170 de mi esposa. En Puerto Ordaz fueron $200, que eso incluía la estancia, la noche que pasamos ahí, la alimentación y transportarnos hasta Brasil. Ya ahí les había dicho, fueron 600 kilómetros que nos llevaron en carro hasta Brasil. Entonces, en Pacaraima tomamos un taxi que nos llevó hasta Boavista. Ese taxi nos costó, fueron 85 reales por cada uno, fueron 170 reales en total, que eso vienen siendo unos 36, alrededor de unos $36. El taxi hasta Boavista, fueron 2 horas en taxi. Y cuando llegamos a la terminal de ómnibus de ahí de Boavista, nos estaba esperando un muchacho de una agencia que ya habíamos contactado, que él nos gestionó los pasajes de ómnibus para ir hasta Manaus, que esos fueron en total 320 reales. Esos 320 reales vienen siendo unos 68, vamos a decir $70 que costaron. Una vez que estábamos en Manaus, nos recogió uno de los agentes de esta agencia que les había comentado y nos llevó a un hostal donde pasamos la mañana, pues íbamos bien temprano, íbamos como a las 7 de la mañana, estuvimos todo el día ahí, en la tarde salimos, comimos, ahí les había enseñado algunas imágenes, ¿no? Y en la madrugada nos llevaron hasta el aeropuerto para tomar los 2 últimos aviones ya finalmente, que uno nos llevó hasta Sao Paulo y el otro hasta Curitiba. Que eso fue en total, la estancia, todo, el taxi, todo, fueron $850 que nos costó. Y nada, fue básicamente eso. Ya estábamos en Curitiba, aquí nos recibieron unas amistades, estuvimos como 15 días en casa de esas amistades que nos recibieron. Y ya luego fue alquilarnos, el tema de los papeles y demás, y empezar a trabajar. Fue básicamente eso. Fueron aproximadamente, porque es que fue hace mucho tiempo, yo pensé que lo tenía anotado todo, pero fueron aproximadamente unos $3,200 más o menos, que se fueron en total, ¿no? En el viaje de nosotros desde Cuba, ¿no? Hasta aquí, hasta Curitiba. Fueron alrededor de unos 3,200 y poco. Pero por ahí está. Eso más o menos para que quizás tengan una perspectiva muy general. Ahora, como les comentaba, esto fue un viaje que hicimos hace más de un año. No tengo idea actualmente cómo estén los precios. No tengo idea de eso. Pero bueno, es para que tengan quizás una idea de cuánto puede costar llegar hasta aquí. Y bueno, nada, espero que realmente les haya gustado el video y sobre todo que les haya sido útil. Principalmente eso, que es la idea general. Ya tienen una idea de cómo fue el trayecto de nosotros hasta aquí. Y nada, pregúntenme en los comentarios, déjenme en los comentarios si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si los puedo ayudar de alguna manera. Me dejan escrito en los comentarios. Les decía, actualmente no tengo mucha información al respecto. No sé cuánto esté costando un pasaje, por ejemplo, de La Habana hasta Caracas o de La Habana hasta Venezuela o a Surinam o a Guyana. No tengo idea de eso. Pero desde lo poco que sé, bueno, sí les cuento y los ayudo ahí más o menos como pueda. Entonces nada, déjenme algún comentario ahí. Me dicen qué les pareció el video, si les gustó, de qué quisieran que hiciera los próximos videos, qué temas les gustaría que tocara, qué les gustaría que mostrara aquí de Curitiba, y me dejan saber ahí. Entonces déjame tu like, que me ayuda muchísimo, y si no te has suscrito al canal todavía, pues te invito a que te suscribas, que vamos a seguir subiendo videos referente a la ciudad de Curitiba. Sayonara.